Ahora vamos a estudiar un tipo de esfuerzo que es el esfuerzo cortante. El esfuerzo cortante, al igual que el esfuerzo normal, es también fuerza sobre área. Sí. Pero el tema es que ahora ocurre este fenómeno en otras condiciones. Por ejemplo, imaginemos que tenemos una placa, no importa el material ni nada, o puede ser, también podemos asemejar a una losa de hormigón armado. Imaginamos de que aquí abajo la losa tiene una columna. La columna que tiene una fuerza P, que está, fuerza interna de compresión. Y arriba la columna de al lado se ha construido con cierto desfase. Quizás justo esta cara coincide con esta cara. Y también tiene una fuerza P. ¿Sí? Lo que va a ocurrir aquí es un corte muy fuerte en la losa o en la viga, en el elemento que esté aquí. Bueno, eso puede irse también para pernos, puede para estructuras metálicas, para todo. El tema es de que el corte, o sea, el fenómeno que va a ocurrir aquí, bueno, si queremos hablar de esfuerzos normales, lo de la anterior lección es solo en estos dos elementos. Pero el esfuerzo cortante aquí se va a presentar justo en el centro. O sea, si hago un diagrama de cuerpo libre de este elemento, vengo a tener algo así. Tengo una fuerza P y otra fuerza P con cierta distancia. El tema es que si yo quiero analizar esta parte, voy a hacer un corte. ¿Qué es lo que me queda? Hago el corte aquí. Tengo una fuerza P y aquí tengo una fuerza que también es P. O sea, la fuerza cortante que va a haber en este elemento es P. Y lo que ocurre, el fenómeno del esfuerzo cortante es el siguiente. Ahora no llamamos sigma como hemos visto en la anterior lección, sino aquí tau. Tau, y tomamos en cuenta tau promedio. Tau promedio, enseguida explico por qué y por qué no solo tau como en el esfuerzo normal, es igual a ¿qué? También una fuerza P, en este caso es una fuerza P de corte, dividido entre el área. ¿Área de qué? De la sección dada. Así que esa es la fórmula que ahora va a gobernar en el esfuerzo cortante. Pero ahora quiero explicar por qué les digo promedio. Imaginemos lo mismo, aquí solo que voy a agrandar un poco. Aquí hice un corte, pero esto ya es una sección, ya no es solo aquí algo pequeño en plano. Ya quiero mostrar esto en 3D. Hice el corte. El área total es esta, sí. Pero el tema es que el área que va absorbiendo, o sea, según ensayos se ha demostrado de que el comportamiento y lo que va absorbiendo el corte como tal, ese corte, no es necesariamente la parte que está más cerca de las caras superior o inferior, sino lo que más absorbe es la parte inferior. Esto se va a estudiar más a profundidad, creo que en la última lección del curso, cuando hablamos de flexión, pero está bien que vayamos mencionando ahora. Por ejemplo, una gráfica de esfuerzos podría ser así, que el esfuerzo cortante en esa sección se va a ir dando algo así. O sea, va a haber un tau máximo y aquí va a ser 0. Se va a dar así, en las caras superiores es 0. Y el promedio es esto. Este va a ser el tau promedio. Es el que calculamos. Si bien en las partes más cercanas a las caras superior e inferior es menor a lo que estamos calculando, pero en la parte central es mayor. Bueno, se podría analizar más a profundidad y lo vamos a hacer a lo que vamos avanzando en el curso. Lo que quiero que quede claro es que nosotros calculamos el tau promedio. Y el tau promedio es generalmente suficiente para hacer verificaciones rápidas de casi cualquier tipo de estructuras que sufran de este tipo de cortante. Donde sí va variando es cuando se tiene perfiles metálicos, estructuras de sección o estructuras de pared delgada, ahí sí, pero es lo que vamos a abordar en las siguientes lecciones. Bueno, este es el fenómeno. Y ahora, ¿dónde mayormente se presenta ese tipo de fenómenos? Se presenta, por ejemplo, o generalmente en las uniones. Aquí tengo, por decir, una placa, podría ser placa de madera, bueno, digamos que es una madera. Aquí tengo madera que estoy uniendo con otra madera y esta madera voy a unir por perno. Un perno que está pasando por aquí. ¿Sí? Es el perno. Espero que se entienda. Aquí la cabeza del perno estoy dibujando. Sí, yo creo que ya se entiende. Y aquí tengo una fuerza. Ahora, quiero que noten. No estoy usando P ni nada. O sea, estoy usando varias. P o F o B podría usar. Lo que quiero es que se entienda el concepto. Luego ya cuando hablemos en las siguientes lecciones, las siguientes secciones sobre todo, vamos a ver cuándo necesitamos manejar solo uno. A ver, aquí por ejemplo voy a colocar F. ¿Sí? Y lo que yo quisiera
verificar es aquí cuánto es la fuerza de corte que está ejerciendo o el esfuerzo cortante sobre el perno. Entonces, dibujo el perno. Quiero mostrar aquí una cosa. Voy a dibujar ahora en planta. Viendo todo eso en planta, sin el perno en el centro. Aquí está la madera con la fuerza. Aquí ya tenemos el hueco del perno. Cuando aplica esta fuerza F, va a tender a irse. O sea que el perno va a quedar más o menos aquí, cuando ya haya perno. O sea, la fuerza que está aplicando no es jalarse. O sea, si yo quiero dibujar el diagrama de cuerpo libre de ese perno, no me sirve que yo dibuje el perno y dibuje una fuerza que está jalando. No, porque no va a existir. Aquí no existe un pegamento ni nada que esté haciendo que jale. Lo que va a existir aquí es una fuerza, el diagrama de cuerpo libre, F, que está empujando, que es esta parte. Por eso dibujé todo esto, ¿sí? Entonces, la fuerza F, y de la otra madera hay otra fuerza F hacia allá. Así nos queda el perno. Bueno, aquí podríamos dibujar para que se note también la cabeza, las dos cabezas del perno. Ahora, si yo quiero verificar el cortante promedio, entonces yo, tengo el diámetro seguro. Yo hago, ya tengo un diagrama de cuerpo libre, otro diagrama de cuerpo libre, pero ahora analizando esa sección. Puedo analizar hacia arriba o hacia abajo, que es lo que va a quedar, la cabeza. Aquí abajo hago el corte y tengo F, y por ende el esfuerzo cortante va a ser también F, por estática. Y yo quisiera determinar el tau promedio es igual a F sobre el área de ¿qué? Del perno. Y así tengo el tau promedio. Y este tau promedio lo podría verificar ¿con qué? Con cuánto resiste un perno. Cuánto es el esfuerzo de corte promedio que resiste un perno. Así que quiero que se entienda la diferencia. Es totalmente diferente al esfuerzo normal. Quizás una fuerza sobre área es lo mismo, sí, pero el comportamiento es diferente y al final es una carga totalmente opuesta. Una es normal y la otra es en el otro sentido. Bueno, a ver, vamos a ver un ejemplo para afianzar un poco más esto. El ejemplo que quiero hacer es un ejemplo que, bueno, ya lo hemos visto en la segunda lección del curso, donde hemos resuelto esta estructura, pero esta estructura, recuerdas que era muy idealizada, ¿no? O sea, es línea, solo la directriz, línea, aquí sabíamos que era un apoyo articulado, pero fijo, aquí articulado fijo en sí. Ahora, sigamos con este ejemplo, vamos a ir resolviendo, pero ahora veamos, suponiendo que este elemento ya tiene sección, que ya hemos visto en esfuerzos normales, podemos calcular la sección. Pero también vámonos al nudo. El nudo, ¿cómo está formado? El nudo está formado de esta forma. Aquí tengo dos vistas, ¿sí? Una vista que va a ser esta de un lado y esta de otro lado. Esta es la barra que está unida a una placa. Esta placa, por ejemplo, es esta. Y la barra viene aquí y viene aquí. Tienes el ensanche de la placa para bordear al perno. Y aquí tenemos un perno, ¿sí? El perno, vamos a suponer que tiene un diámetro de 25 milímetros. Y ahora el problema, como estamos hablando de esfuerzo cortante, el problema consiste en saber cuánto es el esfuerzo. El único inciso va a ser A, pero va a ser cuánto es el esfuerzo promedio en el perno. El esfuerzo cortante promedio. Y vamos a ver si podría resistir, quizás comparando con algún dato, ¿no? Bueno, empecemos. Esto, lo primero que siempre tenemos que hacer es un diagrama de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre, ¿de qué? De lo que estamos analizando, el perno. El primer diagrama de cuerpo libre es esto. Y voy a volver a dibujar. Solo estoy dibujando lo mismo, pero un poco más grande. Ahí. Y aquí empieza la barra. Y aquí está la fuerza. Pero quiero dibujar con color azul. ¿Qué? Que esta barra está produciendo una fuerza así. ¿Qué fuerza es? Si esto era 50, esta barra también produce 50 kilonewtons. Que ya lo hemos visto anteriormente, cómo o por qué se produce de empuje, sobre todo sobre el perno y no de jalar. Y en esta placa, ¿qué está ocurriendo? Está ocurriendo también 50, por estática. Para que el perno esté en equilibrio, tiene que estar 50 y 50 kilonewtons. Ahora, sigo dibujando, bueno, voy a continuar todo con azul. Sigo dibujando el diagrama de cuerpo libre. Ahora, ¿qué es lo que me queda? Para aclarar mejor, tengo
50 y 50. Pero yo quiero analizar la sección del medio. Y si hago un corte en la sección del medio, lo que me va a quedar es, puedo hacer hacia arriba o hacia abajo, no interesa, voy a hacer hacia arriba. Tengo esta fuerza de 50 y como hice un corte, aquí por equilibrio interno tiene que ser 50 kilonewtons. O sea, ya sé que la fuerza interna es 50. Quizás si hubiera hecho esto, mire, con dos placas, una placa aquí también, ¿sí? La fuerza se hubiera dividido en dos partes. O sea, no hubiera sido 50, hubiera sido 25-25. Pero bueno, eso lo dejo para que lo vayas revisando aparte, en una hoja aparte si quieres. Entonces, sigo. Lo que yo necesito ahora es saber cuánto es el esfuerzo cortante promedio. Y el esfuerzo cortante promedio es igual a la fuerza que yo tengo, que es 50 kilonewtons, dividido entre el área. Tengo el diámetro. Listo, ya tengo todos los datos. Área es pi por diámetro, que sería 0,025 al cuadrado entre 4. Como estoy hablando de diámetro y no de radio, sería entre 4. Esto me da, está en kilonewtons sobre metro cuadrado. Me va a dar en kilopascales, pero eso lo transformo a megapascales y tengo un valor de 102 megapascales. Bueno, que esto por si acaso es meganewtons sobre metro cuadrado. Creo que ya va a ser la última vez que repito esto por el tema de las unidades, ¿no? Entonces, este es el esfuerzo cortante promedio. Así lo calculamos. ¿Y eso con qué deberíamos verificar? Datos del proveedor del perno. Podría decir que el esfuerzo cortante promedio máximo del perno o admisible es, por ejemplo, si nos diría que es 150 megapascales, entonces quiere decir que esto cumple totalmente. Pero si nos diría que esto es 100 megapascales, podríamos decir que no cumple. Y que habría que hacer algo. ¿Y qué podríamos hacer? Para que el esfuerzo sea menor, deberíamos aumentar el diámetro. O también podríamos dividir esa fuerza, como les dije, con las dos placas. Bueno, son dos ideas. Pero esto quiero aclarar que sería un dato de proveedor, ¿no? Y esa es la verificación que podríamos realizar. Entonces, para eso nos sirve calcular el esfuerzo cortante promedio. Sobre todo para las uniones, muy interesante. Bueno, ya hay muchos casos más donde se va a calcular, pero quiero que de todo lo que hemos visto ahora quede una cosa. Que el esfuerzo cortante es perpendicular al esfuerzo normal, eso está claro, ¿no? Pero que se va a dar generalmente en pernos. Quizás se dé por punzonamiento o por otro tipo de corte en otro tipo de elementos, sí, pero los vamos a ir estudiando. Por ahora nos quedemos con este concepto de esfuerzo cortante.